Hola, buenos días. Lo primero, agradecer a la organización, Vicente, Guillermina, la oportunidad de estar compartiendo esta mañana pues, de espacio de reflexión sobre aspectos muy importantes, ¿no?, relacionados con cómo podemos mejorar ese proceso de morir. Y lo que voy a introducir es por qué es importante tener en cuenta la ética a lo largo de todos estos avances científicos. Me gustaría comenzar con una pequeña reflexión de qué es la ética y me gustaría también que lo hicieran. Si les preguntase ahora mismo con qué palabra podrían definir la ética o qué se os viene a la cabeza al hablar de ética, vamos a hacer un pequeño recorrido. Si traemos a la definición específica de la Real Academia Española, señala que la ética es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Conjunto de normas morales, por tanto tendremos que saber que esa parte de la moralidad son aquellas costumbres, hábitos, creencias que hemos ido adquiriendo desde que hemos nacido y por tanto disciernen aquello que consideramos que está bien y que está mal y en definitiva van a guiar nuestra conducta. También la misma definición señala que la ética perteneciente o relativo a la ética. Por tanto, volvemos otra vez a reflexionar. ¿Qué es lo mismo la ética que la moral? Pues aquí tenemos pequeños matices en los que la ética lo que busca sería esa reflexión filosófica de la moral, es decir, todos estos hábitos, todas estas creencias que hemos ido adquiriendo desde el punto de vista de la sociedad, pero que nosotros, pues bueno, elegiremos para que guíen o no nuestra conducta. Y también sería esa parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores. Y aquí me paro fundamentalmente, porque sobre todo la palabra que me gustaría que liguen con la ética es valores. Y es lo que tendremos que saber explorar. ¿Cuáles son esas piececitas del puzzle que conforman a cada uno de ustedes con su identidad? ¿Cómo puede ser la vida, la salud, la fe? Y todo ello va a condicionarnos a la hora de actuar y también, por tanto, a la hora de tomar decisiones. Los valores también, con la definición que tenemos dentro de lo que sería, en este sentido, a la hora de integrarlo desde un punto de vista no solamente personal, también lo podemos incluir desde un punto de vista social, que es lo que hemos definido como la ética cívica. Es decir, para poder convivir dentro de una sociedad plural, hemos establecido una serie de valores que consideramos fundamentales para poder convivir. Estos valores estarían encuadrados dentro de lo que sería, por ejemplo, la libertad, desde el punto de vista, como señalaba, de poder tomar decisiones sobre mi cuerpo, mi vida, mi proceso de morir. La igualdad, en el que se fundamenta lo que sería el respeto a los derechos humanos. La solidaridad, ser conscientes de ese sufrimiento ajeno y, por tanto, también facilitar esa ayuda y acompañamiento. El respeto activo, también relacionado con ello, con lo que sería el fomentar, ¿no?, y fortalecer la empatía, el diálogo tan importante y la capacidad que tenemos que adquirir desde el punto de vista de la ética discursiva y, sobre todo, el cómo podremos resolver los problemas, no con la violencia, sino a través de lo que sería construcción de lo que tendríamos en cuenta de la deliberación, es decir, teniendo en cuenta los valores que están implicados en cada una de las situaciones. Y, por último, la justicia, que tendremos también como dos lados, uno en el que sería ese derecho, es decir, como sociedad lo que hemos considerado clave para que podamos convivir teniendo en cuenta todos estos valores, pero también es un principio moral, sobre todo relacionado con un trato igualitario y especialmente con cómo se van a distribuir unos recursos que son escasos. Y por último, también dentro de los valores, sobre todo desde el punto de vista profesional, pues tenemos una serie de obligaciones que hemos considerado que deben guiarnos a la hora de actuar. Por tanto, en esta ética, como decía, primero tendrá una esfera personal en la cual hemos hecho esa reflexión de la moral y, por tanto, hemos seleccionado cuáles son esas piececitas que conforman nuestra personalidad y también en función de ella cómo la hemos clasificado a través de la axionomía. También importante esos valores sociales para construir las leyes que nos rigen a todos y, por último, como decía, esos valores desde el punto de vista profesional para poder guiar las actuaciones de las distintas profesiones. ¿Y qué es la ciencia? También se les preguntó en una palabra cómo podían definir la ciencia, con qué lo relacionan. Llevamos hablando también de ciencia, ya 2 días, acabamos también de explorar otro ámbito muy importante de la ciencia. Pues también les traigo a la RAE, en el que señala ese conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistematizado que, sobre todo, como decíamos, lo que busca es favorecer o adaptarnos a ese entorno. Y no es algo nuevo. Tenemos que la valoración es un fenómeno biológico, no podemos no valorar, puesto que eso es lo que ha permitido que podamos sobrevivir.
Y relacionado con ello, uno de los aspectos fundamentales va a ser la técnica entendida como un instrumento básico en el cual hemos basado el poder también afianzar dichos conocimientos, permitiendo esa transformación de lo que sería la naturaleza. En definitiva, también la ciencia se definiría, por tanto, con esas habilidades, maestría y experiencia que tendremos que adquirir. Y con ello también pues, les traigo un poco a Aristóteles, en el que señalaba que la acción humana la podríamos dividir en dos niveles. Una, cuando el objeto es la naturaleza, de ahí el explorar y saber qué es lo que está pasando en nuestro entorno, con la metafísica, y otra que fundamentalmente se va a basar en lo humano, en cómo vamos, en este sentido, a actuar de forma adecuada, lo que denominaba él la eupraxia. Y también tendríamos incluida, por supuesto, lo que sería la parte técnica. Con ello, sobre todo, lo que tenemos que integrar, que las acciones humanas fundamentalmente tendremos que basarlas en esa eupraxia y que la técnica siempre deberá estar al uso de lo que serían los fines como humanos, los fines como personas, requiriendo, por tanto, esa virtud para poderla manejar. Y nos adentramos con todo esto dentro de lo que sería la muerte y el proceso de morir. Y cómo también tenemos que integrar que no solamente es un hecho biológico, sino que evidentemente ha ido cambiando con aspectos antropológicos, sociales, culturales y que van a repercutir de forma directa tanto en la persona como en el entorno, su familia y en los profesionales. En ello tenemos, por ejemplo, un punto en el que empiezo a hacer ese recorrido de la Alta Edad Media, en el que se vivía esa muerte doméstica con distintos rituales y en el que teníamos esa parte de sociabilización importante para poder realizar ese entorno. No se conocía tampoco cómo podíamos evitar, en este sentido, el que se pudieran desarrollar o no esas enfermedades. En la Baja Edad Media tendríamos la muerte de uno mismo. Aquí ya tenemos además connotaciones desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista del juicio final, que también iban a condicionar cómo se iba a vivir ese proceso. Y también el inicio de los hospices, no como los entendemos actualmente, sino como esa ayuda, ¿no?, a lo que sería a los huéspedes peregrinos y que tenían más una parte caritativa que lo que podría ser ese ámbito curativo. Y en el siglo XIX, esa muerte del otro, en el que ya tenemos esos rituales que hemos ido adquiriendo en el sentido de la elaboración, del acompañamiento que vamos a hacer también con respecto a la familia. Y por último, siglo XX, aquí es cuando se ha generado, se ha producido, yo creo, pues el mayor punto de inflexión relacionado con la ética, la ciencia y el proceso de morir, en el que, sobre todo, a través de las guerras, pero una vivencia y un tabú se ha generado con esa muerte prohibida, en el que se ha escondido, en este caso, ¿no?, la tapamos. Si queremos tener estas conversaciones con los niños, ni mucho menos, ¿no?, a la hora de poder naturalizarla y abordarla en nuestros entornos desde pues la infancia, y a tener estas conversaciones delicadas, mejor que difíciles, porque incluso los profesionales, ¿no?, parece que siempre es demasiado pronto hasta que ya es demasiado tarde, ¿no? Como traigo aquí al gran Quino, en el que un paciente acude a su médico: ¿qué tal estoy, doctor? ¿Qué tal estoy, doctor? Perfecto, 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 hasta que viene el paciente que le manda una nota desde el cielo diciendo: sí, doctor, estoy perfecto, ahora sí. El lugar también desde donde se produce actualmente el acompañamiento del proceso de morir se ha trasladado del domicilio, quien era el paciente, junto con su familia, quienes gestionaban todos estos cuidados, a los hospitales, en el que dicha responsabilidad pues, recae fundamentalmente, como veíamos, ¿no?, en este caso, por los profesionales sanitarios, que además lo pueden vivir si no tienen lo que serían las estrategias de afrontamiento adecuadas, como una mayor carga emocional, mayor estrés, y evidentemente todo esto va a dificultar lo que sería tanto el acompañamiento del paciente como de la familia. Y también relacionado con ello se ha vivido, ¿no?, una idealización en lo que sería la tecnología, en el que los avances científicos, avances tecnológicos, nos pueden hacer caer en el denominado imperativo tecnológico. ¿Qué implica? Pues que actualmente tenemos una gran tecnificación de la muerte y, sobre todo, los profesionales no viven la muerte como un acontecimiento natural, como decías, ¿no?, inherente a la vida, sino como un fracaso técnico o un fracaso profesional. Por lo que si no se establecen esos límites, esas líneas, podemos caer en la denominada obstinación terapéutica. Este corto, si no lo conocen, se lo recomiendo, La Dama y la Muerte, en el que se ve especialmente cómo los profesionales, si no establecemos ese límite, saber parar, tenemos una lucha con la muerte, cuando la muerte tenemos que tenerla completamente integrada. Y con todo ello, ¿cómo surge la bioética? Pues, como decía, siglo XX, tenemos ahí un punto de inflexión importante y tendríamos que señalar como 3 hitos.
El primero, los avances que se producen en el campo de la biología, especialmente con el descubrimiento del ADN y todo lo que ha propiciado desde el punto de vista del desarrollo de técnicas de reproducción humana, manipulación genética. Otro aspecto fundamental es que hemos sido conscientes que los recursos son finitos, por tanto tenemos una responsabilidad con las generaciones futuras. Y por último, especialmente, el cambio que se ha vivido en el ámbito de la atención sanitaria, sobre todo relacionado con estos avances tanto científicos como tecnológicos y también con el cambio en la relación sanitaria. ¿Para qué surge, por tanto, la bioética? No es normativa, no queremos decir a las personas qué tienen que hacer, sino lo que busca es reflexionar y facilitar herramientas para que se puedan resolver estos problemas que hasta entonces no se habían producido. El origen lo podemos estipular fundamentalmente pues, como en 3 temáticas. Tendríamos un origen holístico, que para ello traigo al profesor Fritz Jarr, alemán, en el que establece que la bioética es una disciplina académica que lo que va a buscar fundamentalmente es cómo podemos integrar esta nueva ciencia, esta nueva tecnología, teniendo en cuenta esa reflexión filosófica tan necesaria, con premisas a la hora de mantener un equilibrio tanto entre lo que serían los valores de las personas como esos conocimientos. El segundo también de los expertos relacionados con el origen de la bioética, que quizás les suene más, Barnes Potter, el que era oncólogo, e introduzco ese término en 1970. Y aquí fundamentalmente su objetivo era unificar, como decíamos, fusionar esa biología, conocimientos, ciencia, que no puede nunca perder de vista el ethos, la ética, los valores de la persona. Y es lo que tenemos que tener integrado a la hora de que se produzca cualquier tipo de cambio. Y por último, desde el ámbito médico, también André Hellebergs, holandés embriólogo, pues fundamentalmente señalaba que la bioética implica respeto, no juzgar, algo tan necesario desde el punto de vista de la atención a las personas, en el que el objetivo tiene que ser mantener la dignidad durante todo ese proceso. También señalarles, pues bueno, uno de los primeros centros, ¿no?, reconocidos desde el punto de vista de las pautas en el ámbito de la bioética, el Hastings Center, pues con el desarrollo de Daniel Callahan, o el profesor James Drain, en el cual también a través de su escala de valoración de la competencia servía para que sobre todo pudiéramos identificar cuándo una persona podía tomar decisiones. Y a nivel también de Estados Unidos, que es donde surgió fundamentalmente esta disciplina, la Comisión Nacional, cuyo objetivo era poder también facilitar guías, pautas, recomendaciones de cara a lo que sería la atención y especialmente a la investigación con seres humanos, en el que pues, se elaboraron distintos informes, en el que el informe Belmont, que me imagino que les sonará, ha supuesto un hito importante de cara a cuáles deben ser los principios que nos guíen a la hora de investigar. Como decía, la bioética no da normas, lo que intenta es orientarnos de cuál deberían ser las soluciones más prudentes, teniendo en cuenta todos los valores que están implicados en dicho problema. Y ahí también tendremos que dividir que tenemos dentro de la bioética clínica 2 ramas. Una cuyo objetivo es ayudarnos a establecer las pautas de cara a poder investigar con seres humanos y otra que nos oriente a cómo resolver estos problemas que nos vamos a enfrentar de cara a la práctica clínica. Si entramos con los retos éticos en la investigación, como señalaba, esto ha supuesto uno de los puntos de inflexión importantes. Imperativo categórico, les pregunto, ¿el fin consideran que puede justificar los medios? ¿Vale todo a la hora de investigar si nuestro objetivo es poder desarrollar una tecnología o una vacuna que pueda, o un medicamento que pueda curar una enfermedad que consideramos que actualmente no tiene ese tratamiento necesario? Pues, como decía, ¿no?, punto de inflexión, con todos los experimentos que se realizaron durante la época nazi, en el que a través de los juicios de Nuremberg se establecieron el primer punto de inflexión de cara a poder investigar con una persona. Obligatoriedad desde lo que sería el consentimiento informado, veraz, adecuado, estableciendo una serie de criterios fundamentalmente relacionadas también con la selección de los sujetos, ¿sí?, el respeto a las personas. Pero ¿consideran que con Nuremberg ya se terminó la investigación inadecuada? Tenemos, ¿no?, todavía pues, muchos más eventos en los cuales, por ejemplo, el experimento de la talidomida era un fármaco que se daba a embarazadas para que no tuvieran pues, las náuseas, los vómitos, que iba fenomenal, hasta que se descubrió su teratogenicidad con el acortamiento de los miembros. O el caso de Willbrook, que era una residencia en la que se inyectaba a los niños hepatitis
para poder valorar un tipo de vacuna ante esos casos. Que con ello se consiguió, pues efectivamente, el poder establecer ese conocimiento. Con ello, otra nueva declaración, en este caso con la Asociación Médica Mundial, declaración de Helsinki, que estipuló de nuevo, volvemos a recordar, que para poder investigar con cualquier sujeto, lo primero es establecer ese consentimiento veraz, voluntario, en el que la persona pueda en cualquier momento dejar de participar en dicha investigación. Otro aspecto clave es la responsabilidad a la hora de investigar del profesional. Jamás puede ser del sujeto al cual estamos sometiendo a dicha investigación. El deber de proteger la vida, la salud, la intimidad y la dignidad de la persona durante todo ese proceso de investigación. Y aquí se introduce también un aspecto clave, la obligatoriedad que para poder realizar cualquier tipo de investigación en seres humanos se necesita previamente la aprobación de un comité ético de investigación clínica, el cual tiene la obligación de valorar que se cumplen con todas estas pautas. Y otro también de los experimentos que generó y suscitó pues, mayor reflexión y, como decía, sobre todo la elaboración del informe Belmont, fue el experimento de Tuskegee. No sé si le sonarán. 1932 nos tenemos que hacer un viaje a Estados Unidos, en concreto al estado de Alabama, en el cual lo que se quería saber era cuáles eran los estadios de la sífilis. ¿Saben cuántos estadios tiene la sífilis? ¿Saben por qué lo conocemos? Desde 1932 hasta 1972 lo que se hizo fue sujetos con jornaleros afroamericanos en el que se les señaló que iban a hacer un estudio relacionado con la mala sangre. En ningún momento se les dijo que querían estudiar la sífilis. En Estados Unidos, como saben, sanidad pues evidentemente no es pública, por lo tanto el acceso a lo que serían los recursos muy limitados, años 30, además negros, con lo que en el estado de Alabama el acceso todavía aún era menor, peor. En ese sentido, si participaban, se les iba a dar todas las facilidades de atención que requisieran, incluyendo el que se les pagara el funeral. Tenían el detalle. Pero en 1942 ya conocemos que la penicilina es el fármaco adecuado para poder tratar la sífilis, pero ese fármaco no se les dio a estos sujetos de estudio porque querían seguir sabiendo cómo evolucionaba la enfermedad. Consecuencias. ¿Se imaginan? Digo, es la única vez en la historia que un presidente, es foto real, que un presidente, Clinton, pidió perdón públicamente por las consecuencias derivadas de esta investigación. Evidentemente, infección de transmisión sexual no solamente afectó al paciente, a los jornaleros afroamericanos, también hubo contagio a sus mujeres, a los niños, es decir, y muerte también de ese entorno. Una barbaridad. En este caso, señalaban, hemos estado juzgando a los nazis con respecto a qué habían hecho con la experimentación durante esa época, ¿no? Y establecer el juicio de Nuremberg, y nosotros aquí en Estados Unidos estamos realizando esta barbaridad. Salió público por un periodista que lo publicó en el New York Times, y de ahí, como se señalaba, el que se establecieran los 4 principios que se tienen que recoger de cara a esa investigación. El principio de autonomía, por supuesto, ese respeto a las personas, consentimiento voluntario, veraz y, como decíamos, sin ningún tipo de coacción. El principio de beneficencia, riesgo-beneficio, siempre tiene que ser superior el beneficio a esa investigación del riesgo al cual vas a someter al sujeto. El principio de no maleficencia, de no hacer daño, por supuesto, y el principio de justicia, que se sigue vulnerando actualmente, prácticamente también en muchas de las investigaciones que se siguen aprobando. ¿Por qué? ¿Con quién se ha investigado a lo largo de toda la historia? ¿Qué característica tenían las poblaciones de estudio? Población vulnerable. Por tanto, tendremos que tener todavía mayor rigor de cara a cuando se apruebe un tipo de investigación, porque has seleccionado a estos sujetos y no te has ido a Nueva York o Manhattan a valorar y realizarlo en esas personas. Y les traigo, que ya también bastante, ¿no? Ahora mismo de moda me refiero a todas las series que han realizado, pero sí que les quería mostrar lo que ha supuesto el que en concreto en esa serie, Medicina Legal, señalan como una aprobación por parte de un ensayo clínico, en el que, repito, la importancia de que cómo se ha hecho esa valoración, cómo se ha hecho esa aprobación, se comercializa un fármaco que está perfectamente indicado para un tipo de paciente con unas características y para un tipo de patología, a que se cambie la indicación y el efecto que actualmente tienen con esa epidemia de opioides en Estados Unidos. Esas tasas, fundamentalmente, que lo están viendo, eran muertes por cocaína, benzodiazepinas, antidepresivos, heroína, fentanilo,
y en cuanto se empieza a cambiar la comercialización, como señalo, sobre todo del fentanilo, en el que ya no solamente es para paciente oncológico, ya no solamente es para ese dolor que es grave, que estamos, ¿no?, en el 8 y 10 de lo que sería esa EVA, el cómo actualmente se produce esa cantidad de muertes relacionadas con ese fármaco y la responsabilidad que tenemos en este sentido de que se haya podido hacer, porque una cosa es que se ha aprobado el estudio con esas características, pero es que la comercialización, la prescripción era por parte médica, es decir, la indicación se estaba realizando para, en este sentido, un paciente que no tuviera las características que señalamos adecuadas para que lo tuviera que tener. Y desde el punto de vista de la clínica, pues también tenemos grandes retos relacionados a la hora de estos avances. Pregunta también, a la hora de los avances que se han producido, lo que nos ha generado es que tenemos recursos, como decíamos, limitados. ¿Cómo distribuimos los recursos? ¿Qué criterios vamos a seguir? Pues les presento el Shuttle Artificial Kennedy, en el que era el primer centro en el que se construía en 1962 relacionado con lo que sería la diálisis, es decir, la enfermedad renal crónica dejaba de ser una enfermedad mortal. Se podía producir en este sentido esa conexión, ese filtrado que actualmente lo tenemos prácticamente en todos los países. ¿Cuál era el problema? Que las camas eran limitadas. ¿Cómo seleccionamos a los pacientes que sí que pueden ingresar y realizar y someterse a esa diálisis y, por tanto, aquellos pacientes que van a quedar fuera de ese tratamiento que van a morir? ¿Cómo se hace? Se creó un comité en este sentido, ¿no?, a la hora de valorarlo, de la vida y de la muerte, fíjense cómo se llamaba, en el que pues, efectivamente tuvo muchas críticas sobre cuáles fueron los criterios que se estipularon, pero bueno, también sirvieron de referente para poder ir iniciando la importancia que tienen los comités éticos dentro de los centros sanitarios. Pero si nos vamos un poquito más cerca, básicamente hace nada, 4 años, ¿qué situación hemos vivido en España? Coronavirus y las situaciones de triaje para ingreso en la unidad de cuidados intensivos. El no ingreso en una unidad de cuidados intensivos antes de la pandemia era porque no era adecuado, era fútil, no te iba a producir ningún beneficio. Pero en este caso no ingresabas en esa unidad porque no había recursos suficientes. ¿A quién le decimos quién ingresa y quién no? Cuando tienen todos esa misma prioridad. Pues importante para ello, a la hora de los protocolos que se estuvieron haciendo desde todos los comités de ética, el que se establezca de nuevo un comité de triaje multidisciplinar con, en este sentido, profesionales de los ámbitos que están afectados, personal de UCI, medicina interna, infecciosas, pero también miembros de los comités de ética para poder orientar dentro de lo que sería esa toma de decisiones y tener en cuenta también la importancia relacionada con que se pueden estipular unas pautas objetivas y el acompañamiento siempre de todos los pacientes y que se le comunique. Si el paciente no va a poder ingresar en esa unidad, el permitir en este sentido también el acompañamiento de la familia. O sea, que no ingrese la unidad no puede significar el abandono de lo que sería esa patología. Todo ello ha supuesto un gran estrés postraumático porque no todos los centros se realizaban de esta manera. No todas las situaciones de triaje se realizaban con un comité. Y esa responsabilidad de decidir quién ingresa y quién no ha afectado muchísimo de cara a lo que sería incluso el abandono de la profesión. Otra de las preguntas que les lanzo. ¿Todo lo técnicamente posible consideran que es éticamente correcto? Pues sobre todo mi rama, de que compartimos además el origen, ¿no?, de las unidades de cuidados intensivos. Siempre digo que la bioética y la UCI pues, tienen también esa relación consagrada porque surgen más o menos a la vez, ¿no?, mitad del siglo XX. El primer centro que tenemos así oficial en Baltimore, 1958, que además tenemos un alto auge con lo que sería la epidemia de polio, ¿no?, a la hora de la asistencia con la ventilación mecánica, la ventilación artificial, pero nos empezamos a encontrar con pacientes que empiezan a tener algún tipo de lesión que no habíamos encontrado antes. Y el mismo año, 1959, se describen tanto en Estados Unidos como en Francia lo que se denomina, por un lado, la muerte del sistema nervioso, que se caracteriza por coma apneico, ausencia de reflejos tendinosos, del tronco cefálico, un cerebro eléctricamente silente, y a los enfermos que presentaban esta situación se consideraba justificada la retirada de la ventilación mecánica. ¿Retirar la ventilación mecánica en nuestros pacientes es eutanasia? ¿Era considerado homicidio? ¿Es adecuado?
Moller y Goulon también señalaban, como decía, en Francia el coma de Passé, en el que señalaron la dificultad de delimitar las últimas fronteras de la vida. Abrimos campo a algo que no habíamos conocido hasta entonces. Siempre esta ecuación estaba completamente relacionada, es decir, el cese de la función cardíaca, por supuesto, conllevaba que previamente habíamos tenido el cese de la función respiratoria y el cese de la función encefálica. Pero es que ahora tenemos cese de la función encefálica, pero la cardíaca y la respiratoria se mantenían de forma artificial. ¿Qué hacemos? Cambio en el criterio de la muerte, ¿no? Hasta entonces era la parada cardiorrespiratoria en el sentido en el que se había estipulado que la persona estaba muerta y ahora se cambiaba al concepto también de muerte encefálica. El primer comité que desarrolla esos criterios, el comité de Harvard, en 1968, intenta estipular cuáles serían, a la hora de valorar de forma objetiva clínicamente que el paciente tiene ese daño neurológico, los aspectos a tener en cuenta. En 1971 también, en este sentido, los criterios de Minnesota intentan también complementar lo que sería con esos criterios fundamentalmente relacionándolos con la importancia del daño a nivel de esa muerte encefálica, también en el Código de Reino Unido en 1973. Y la President Commission fundamentalmente estipula que la muerte encefálica como la pérdida irreversible de esas funciones en todas las estructuras craneales por encima del foramen que llevan implícitas la muerte de la corteza y también del tronco encefálico. Y señala aquí que un individuo estará muerto tanto desde el punto de vista como tradicional, es decir, de una parada cardiorrespiratoria, como también aquellos que tengamos desde el punto de vista de esa muerte encefálica. ¿Qué les parece? ¿Queda completamente claro el criterio de muerte? Pues sigue teniendo muchísima controversia. En concreto, uno de los informes que también se establece en el 2020 señala, de cara también en esos criterios, algunos aspectos a tener en cuenta en esa determinación, especialmente en niños. Personas que reciben, ya también hemos avanzado con los tipos de maquinitas que tenemos para realizar la resucitación cardiopulmonar, una de ellas son las ECMOs, las máquinas de oxigenación extracorpórea, o pacientes que tenemos con también una hipotermia inducida. Factores como también lo que sería la perspectiva religiosa, social y cultural, requerimientos legales y disponibilidades de recursos. En este sentido, desde el punto de vista cultural, también les recomiendo este libro, en el que la autora señala, a través de entrevistas que realizó a pacientes familiares, sobre esos conceptos y criterios de lo que sería la muerte. Por ejemplo, en Japón tienen un dualismo, es decir, que es la familia quien decide a qué tipo de muerte se acoge, si es la muerte encefálica o es la muerte cardiovascular. Nos encontramos con otro ámbito en el cual se genera pues, esa controversia. Nuevos procedimientos, también relacionado con ellos, es tiempo desde la adquisición de los conocimientos y hasta que se integra en la práctica clínica, cuántas veces consideramos que pues, esa práctica es adecuada o cuántos errores permitimos para decir que efectivamente la podemos integrar. Lo que se denomina la curva de aprendizaje. ¿Alguna vez han oído hablar de ella? Curva de aprendizaje. Pues la traemos de la aeronáutica, pero la hemos integrado también para poder evaluarlo desde el ámbito de la atención sanitaria. Primer trasplante de corazón lo tenemos en 1967 y el receptor solo vivió 18 días. ¿Qué les parece? Un hito desde el punto de vista, ¿no?, de la ciencia, pero curva de aprendizaje. Se cumple con el ideal kantiano. Kant señalaba que todas las personas, somos un fin en sí mismo y nunca se nos puede considerar como un medio. La práctica con pacientes a veces puede ser considerada como un medio para conseguir ese conocimiento. Lo lanzo. Se mantiene la seguridad de los pacientes, que está ahora también tan de moda, desde el punto de vista, por ejemplo, de las prácticas que realizan pues, los residentes, los estudiantes, para poder adquirir ese conocimiento. ¿Hay otras formas para que lo puedan adquirir? ¿A partir de cuántos errores consideramos que la actuación es inadecuada? 1, 2, 3. Importante, ¿no?, relacionado con ello, la base sobre la que se ha sustentado tanto la investigación como en este caso la parte clínica, es decir, el consentimiento informado, que ese paciente, cuando se le iba a someter a esa intervención quirúrgica de ese trasplante de corazón, teniendo todo lo que eran los riesgos, teniendo todas las posibilidades de las consecuencias, aceptar a someterse a dicha intervención. La base que tenemos que establecer es la relación de confianza y ese vínculo terapéutico para que realmente las decisiones sean tomadas de forma autónoma, de forma libre.
Otro aspecto, ¿todos los centros deben realizar todos los procedimientos? Actualmente, ¿no? Centros que participan desde el punto de vista de lo que sería el trasplante, ¿no? Que tenemos desde España en registro de trasplante cardíaco desde el 84 al 21, 19 centros, con lo que implica la formación de ese personal en el sentido de que, como decíamos, cuántas veces esa persona adquiere lo que sería la expertía para poder realizar ese procedimiento. Y otro también que les lanzo, si estamos hablando que el problema era con la muerte encefálica actualmente, pues bueno, ¿es posible el trasplante cerebral? Explorando los avances y desafíos en la ciencia médica. ¿Se puede trasplantar el cerebro? Y si entramos en algo, sobre todo desde el punto de vista de la espiritualidad, del acompañamiento de los pacientes, ¿qué pasa con las habilidades no técnicas? Normalmente siempre nos centramos en esta parte técnica, pero ¿cómo o qué impacto tiene una mala comunicación de una noticia? ¿Qué es lo que más recuerda? Sí, me imagino que a lo mejor pues, han estado ante una situación de pues, dificultad o que hayan tenido un acompañamiento durante un proceso de muerte o que le hayan comunicado algún tipo de noticia negativa. ¿Qué es lo que más recuerdan? ¿Lo que le dijeron? ¿Lo que hiciste? ¿O cómo te hicieron sentir? Esta es la base, es decir, las heridas emocionales es los aspectos que no son tangibles, pero que es nuestra responsabilidad como profesionales cuidar de forma adecuada. Y con también los límites, como decíamos, ¿no? En esa atención relacionado con esas maniobras que también siglo XX, lo metemos a mitad del siglo XX, que las personas cuando estaban muertas, ¿no? Desde el punto de vista clínico, se le ha parado el corazón, no respira, de repente hacemos una serie de maniobras y despierta de nuevo. ¿Tenemos que aplicar todas esas maniobras de reanimación a todos los pacientes que su corazón se para? Caso de Karen Kilda, no sé si os suena. Una joven que queda sumida en una situación de coma irreversible tras consumir barbitúricos y alcohol en una fiesta. Sus amigos la encuentran, llaman a los servicios de emergencia, la trasladan y cuando ya está hospitalizada, conectada a ventilación mecánica, ven ese daño neurológico irreversible. La familia solicita la retirada de la ventilación mecánica, pero ¿qué dice el equipo sanitario? Que eso es homicidio, que no se puede retirar. Volvemos otra vez a los conflictos relacionados con esos daños. Tras litigar durante un año en los distintos tribunales, consigue que efectivamente le permitan esa retirada de la ventilación mecánica. ¿Y qué pasa? ¿La paciente fallece? No, sobrevive durante 9 años en esa situación de coma y fallece finalmente con múltiples úlceras y una infección. Well, I don't know if it's been right or not. The situation is still the same. It's still with us. The court has offered one that nothing decision hasn't helped us at all. We still have this thing with us every day, the same situation, down in the same condition. We just feel very helpless. There's nothing else that we can do. Actually, the thing that took court wasn't a situation of win or lose, because in a situation such as this, there's just nothing to win, regardless of the decision that the judge would make. We would always be the losers because we're losing time in the process. Imagínense lo que supone ya aceptar la muerte de una hija junto con el estar luchando para que tenga esa muerte sin tanta tecnología, ¿no? Pues ese tribunal señalaba la importancia de que se crearan estos comités de ética, puesto que los tribunales no es el lugar en el que debatir lo que serían estos conflictos éticos. Un conflicto ético es un conflicto de valores, es como un choque de trenes, en este caso entre la familia, que lo que quiere preservar es la calidad en el proceso de morir de su hija, y los profesionales sanitarios que tienen el concepto de vida absoluto, en este caso, ante esa situación. La importancia de respetar y valorar lo que serían las decisiones del paciente. Y otro de los casos también emblemáticos para que impulsaran el desarrollo de cambios relacionados con la atención es el de Nancy Cruzan. Ella tenía 24 años, iba en un coche, tuvo un accidente y cuando cayó en un lago, cuando la recogieron los servicios de emergencias, también llevaba horas durante la parada.
Sí que es cierto que la hipotermia, pues bueno, le había mantenido y preservado un poco más las funciones vitales, pero también tenía un daño neurológico. Aquí el problema fundamentalmente no fue la desconexión de la ventilación mecánica, sino la retirada de la alimentación enteral durante ya varios años que la paciente no había mejorado. Lo mismo, ¿qué dice el equipo sanitario? Que no se puede retirar. De hecho, hace poquito, ¿no?, teníamos también en España el caso de Andrea, no sé si lo recuerdan, de una niña en Galicia, en el que la familia también demandaba la retirada de esa alimentación, de esa sonda de alimentación enteral, y el equipo sanitario también se negaba. Pues también, tras, en ese sentido, litigar distintos pues, tribunales, permitieron la retirada de esa sonda, y Nancy sí que murió justo al retirarle la alimentación. Se reconoció en este caso el derecho que tenemos las personas a rechazar los tratamientos cuando vayan en contra de nuestros valores, y también importante que en pacientes en situación de incapacidad sería clave que pudiéramos saber qué es lo que querría, es decir, el conocimiento de sus voluntades anticipadas. En ese congreso se vuelve a enfatizar la importancia de los comités de ética. Los tribunales no son un sitio para resolver estas cuestiones. Tenemos que hacerlo desde el ámbito clínico en el que estamos participando pacientes, familias y profesionales. Y este es el objetivo, saber cuándo parar, cuándo poner los límites a esa tecnología. Porque lo que se había visto, que la aplicación indiscriminada de maniobras de RCP, lo que generaba era graves secuelas neurológicas y que vulneraba la dignidad de la persona en el proceso de morir. Ahí la diferencia, ¿no?, de lo que sería morir o sufrir una parada cardíaca que pueda ser recuperable. Incluso el Hastings Center, la propuesta también desde el punto de vista del cambio terminológico de paciente de 90 años, orden de no reanimar, no, perdone, no es una orden de no reanimar, es permitir la muerte natural por la evolución de pues, su proceso de salud y enfermedad. Y con ello, como señalábamos, el cambio en la relación clínica, de esa relación paternalista, en la que éramos los profesionales quienes considerábamos que era lo mejor para el paciente, a una relación deliberativa cuyo objetivo es que también sea el protagonista el paciente. De hecho, tiene que ser el que decida sobre su cuerpo, su vida y su salud. Y en ese cambio, como decía, surge en Estados Unidos, en finales también de los años 60, el documento de Living Wills, documento de testamento vital, voluntades anticipadas, que esto es importante. Su origen inicialmente es defensivo. ¿Para qué? No quiero vivir un infierno. Quiero dejar de reflejado que no quiero que me conecten, que me mantengan conectado a ese millones de máquinas. Quiero tener una muerte sin todo ese entorno, con mi familia y sin esa tecnificación. El riesgo que cayó también dentro de Estados Unidos fue la documentitis, es decir, que me centro solamente en que todas las personas rellenemos ese documento sin tener en cuenta que estamos dentro del proceso del consentimiento informado, es decir, es un proceso comunicativo en el que los profesionales tenemos la responsabilidad de asesorar durante todo lo que sería tanto rellenar lo que sería el documento como lo que sería todo el proceso de salud y enfermedad, puesto que pueden cambiar tus preferencias. Y es lo que tenemos que integrar, la autonomía relacional, en el que nuestra responsabilidad es asesorar a las personas sobre, teniendo en cuenta sus valores, qué sería lo mejor en cada momento. En definitiva, tenemos que aprender a tener ese baile en el que los pasos los va a poner siempre el paciente, pero que nosotros tenemos que saber cómo acompañar, lo que se denomina el Advanced Care Planning o la planificación compartida de la atención. Y esto actualmente todavía dista mucho de lo que tenemos y queremos integrar en la práctica clínica, ¿no? Esta viñeta de Mónica Lalanda en la que nos señala cuál de las dos escenas les gustaría para su final de vida. Ingresados con todas las maquinitas y solos, o en casa, en un entorno acompañado con la música y mi familia, pues que podamos decidir. Y también con ello ha habido un cambio en la elaboración del duelo. El cuidado lo tenemos integrado en nuestro ADN, tenemos referencias desde hace millones de años sobre cómo se ha generado ese respeto en el proceso de muerte. De hecho, también hacía poquito, unas semanas, salía que uno de los dos había una orangutana con su bebé que había fallecido y dentro del parque no le quitaban al bebé porque era para permitir la elaboración de su duelo. Y aquí prácticamente en una unidad de neonatos entra, los padres lo cogen y ya casi, ¿no?, se tienen que salir. Es decir, hemos desnaturalizado todo ese proceso de elaboración y ya la mayor desnaturalización que podemos integrar, pues evidentemente vino con el COVID. Nos volvemos a centrar en la ciencia, nos volvemos a centrar en aquello que consideramos que tenemos que preservar por encima de todo, que es esa vida, ¿no? Y dejamos excluido a su entorno, a su familia.
Con tablets se podía aproximar algo, pero evidentemente la elaboración del duelo, ya tenemos estudios que nos muestran que ha sido espectacular el duelo patológico, el aumento de estrés postraumático, depresión y ansiedad. Tenemos que aprender en este sentido que el acompañamiento y facilitar esos cuidados paliativos es un imperativo ético y un deber profesional, independientemente en el ámbito en el que nos encontremos. Tendremos que saber darle los recursos necesarios para que la persona pueda estar presente durante todo ese proceso. Y también, con los avances que estamos teniendo, irrumpe la tecnología. Y actualmente tenemos, por ejemplo, este chat, el robot que te ayuda a superar la muerte de un ser querido. Lo que hace, en este caso, es que analizando la huella digital de la persona a través del correo, de email, te genera, en este sentido, conversaciones con esa persona. ¿Qué les parece? Claro, decían, parece un episodio de Black Mirror, en este sentido, ¿no? ¿Hasta cuándo se mantiene esa relación? ¿Un mes, 2 meses, 6 años? Estamos generando nuevos recuerdos, que esto desde el punto de vista de evitar el duelo patológico es uno de los aspectos fundamentales. Y también le preguntamos a esa persona si querría que estuviéramos utilizando como una imagen virtual de él una vez que ha fallecido. La ve, la toca durante ese tiempo. Ahí lo dejo también para reflexionar. Con respecto a los cuidados, ¿puede la tecnología reemplazar a los profesionales? Tenemos Prepara tu funeral con la ayuda de este robot. Y tenemos también un chatbot que prepara todo sobre lo que consideres importantes para ese final, ¿no? Incluyendo el redactar ese testamento. Y dicen además los diseñadores que es complicado para los humanos no juzgar ni ser paternalistas cuando mantienen este tipo de charlas. Para muchos es más sencillo hablar con un robot sobre estos pensamientos. Para remirar, ¿no? Es decir, tendremos que establecer efectivamente si continuamos con actitudes paternalistas, ¿qué nos pasa como sociedad? O este estudio, que fue más reciente, en el que comparaba si una respuesta en este sentido de un chat también GPT o de un médico era más o menos empática. ¿Qué les parece? ¿Qué resultados dieron? Que más empática era la del chat GPT, efectivamente. Ahí el matiz fundamental es que en este caso te está respondiendo a través de la pantalla. En ese sentido, la interacción que tenemos que integrar en ese caso y el vínculo, la relación, es lo que en este sentido tendremos que facilitar. Pero también otro robot que te consuela antes de morir. Su objetivo es que, como ven en ese extremo, lo que te pones como si estuviera acompañándote, tocándote, y señalan, hola, soy el robot del último momento, estoy aquí para ayudarte. Lamento mucho que tu familia no esté aquí, pero no tengas miedo, yo voy a estar aquí para consolarte. ¿Qué les parece? Otro robot en el cual, en este sentido, lo que emulaba era para que pudiera acompañar en residencias y ya con la pandemia, pues crearon directamente a Grace, la enfermera. Que puede hablarte 10 idiomas, las fasciculaciones que realiza con respecto al gesto. Ese fue el primer prototipo, pero es que ahora tenemos la Grace, Revolución 2.0, que te puede mantener conversaciones, en este caso, a través de una entrevista que la realizaron por la radio, por ejemplo. ¿Quién lo programa? ¿Hasta cuándo, no? En este sentido. Un convenio de robótica. Amika, how could we trust you as a machine as AI develops and becomes more powerful? Trust is earned, not given. Un poquito nos recuerda esto, ¿no? A la hora de en qué sentido tenemos ahora mismo, ¿no? Tanto la inteligencia artificial, la robótica o películas posteriores en el que efectivamente volvemos a lo mismo, el uso que se le está dando. En esta película, el que se vuelca en este sentido y la programación que se hace en la niña que está detrás, que sería el robot, es para que ejerza como si fuera ella pues su madre. O en esta otra que sí que se convive de forma adecuada, lo que serían humanos y robots.
through transparency in communication between humans and machines. Pues también ahí lo dejo. Y centrarse en lo empírico con este riesgo de tecnificación, comprensión individual sesgada de la salud, como podemos tener, grupo de ética también a la hora de abordarlo desde el ámbito europeo, pues señala la importancia de nuevo de respetar todos esos derechos humanos que tenemos establecido, pero riesgos desde el punto de vista de pruebas genéticas, nuevos procedimientos diagnósticos, bioinformación. Pregunta, ante enfermedades que son hereditarias, ¿debe informarse a terceros que estén implicados? Es una de las que se nos abre dentro de lo que sería la investigación de esas pruebas genéticas, ¿no? Yo quiero saber si tengo algún tipo de enfermedad hereditaria y efectivamente me la diagnostican, me la señalan. Tenemos que informar a mi entorno los límites, ¿no?, de ese secreto profesional. ¿O debe informarse a todas las personas de que pueden padecer una determinada enfermedad? Yo me hago de nuevo esas pruebas genéticas y me aparece que voy a tener una enfermedad rara, que es incurable. Tendremos también que estipular, ¿no?, casos en los que las personas no quieren conocer ese pronóstico o esa enfermedad. 10 dedos en las manos y 10 en los pies, eso era lo único que importaba antes. Ya. Ahora, a los pocos segundos de vida ya se podía saber el tiempo exacto y la causa de mi muerte. Lesión 100% de probabilidad. Depresión maníaca, 40% de probabilidad. Trastornos por falta de concentración, 89%. Trastornos cardíacos, 99%. Riesgo de muerte prematura. Esperanza de vida, 30 años como Películas Gattaca, me imagino que lo conocerán, pero podemos llegar a ese punto. Pues la inteligencia artificial puede predecir la muerte de una persona con un 78% de precisión. Han creado un algoritmo en el que también se señalan las implicaciones éticas, ¿no?, que va a tener, por tanto, a la hora de ese tipo de información en lo que serían las decisiones y la vida de las personas, teniendo en cuenta también cómo influyen los determinantes sociales. Nuevas técnicas diagnósticas, ¿no?, las videoconsultas, una práctica que preocupa a los pacientes, ¿no?, a la hora de poder establecer, como decíamos, esa relación clínica. El doctor ChatGPT también, de cara a lo que sería esa inteligencia artificial, el peligro de las alucinaciones, es decir, él recoge toda la información que tenemos a la hora de la nube, pero no te filtra efectivamente que pueda ser toda, como veíamos, ¿no?, el doctor Google, que pueda ser toda verídica. Y pues también, ¿no?, acude a urgencias porque su reloj inteligente le dice que no tiene pulso. El médico le aconseja que le arregle, ¿no? Es decir, pues bueno, tendremos que saber cómo integramos en este sentido esa tecnología, ¿no? La atención personalizada, en definitiva, es que aprovechemos toda esta tecnología, pero sin perder el foco, sin perder el centro, que siempre tienen que ser las personas. Y una atención humanizada. Yo no creo que puedan suplirnos desde el punto de vista de ese acompañamiento, de esa conexión, de ese vínculo tan característico que tenemos que saber cómo establecer para poder identificar necesidades de paciente, familia, profesionales, y aunque nos ayuden a poderlo generar, sí que nunca caigamos en esa cosificación de los pacientes y que sepamos explorar lo que es realmente importante, como decíamos, esos valores de la persona, para, en definitiva, racionalizar lo que serían todos estos recursos que nos puedan surgir, evitar que se puedan producir esos conflictos éticos y tengamos esa mirada integral sin perder el centro que tiene que ser siempre las personas. La ciencia debe estar integrada, como decía, con esos valores, especialmente en las personas que están en ese proceso de morir. Y nada más, muchas gracias.